Las lágrimas corrían por el rostro de Marina mientras apretaba con fuerza la bolsa de plástico contra su pecho, sintiendo cómo los murmullos de desprecio la rodeaban como abejas furiosas. Acababa de extender su mano hacia aquel hombre de barba grisácea y ropa rasgada que temblaba en la esquina, y el mundo parecía haberse detenido para juzgarla. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese simple gesto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre, revelando una verdad tan impactante que dejaría a todos sin palabras. Si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like, compartir con alguien que necesite escucharla hoy y suscribirte para más historias que restauran la fe en la humanidad. Tu apoyo significa todo. Marina había aprendido desde niña que la bondad no necesitaba testigos ni aplausos. Su madre, una mujer de manos curtidas y corazón infinito, solía decirle mientras preparaban ollas de sopa para llevar al comedor comunitario: «Hija, cuando ayudes a alguien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha». Esas palabras resonaban en su mente cada vez que salía de su modesto apartamento en el barrio de San Rafael, cargando bolsas con sándwiches, agua y frutas que ella misma compraba con el sueldo ajustado de su trabajo como enfermera en el hospital municipal. No era mucho, pero era lo que podía ofrecer, y para Marina eso era suficiente. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra. El sol apenas asomaba entre los edificios grises cuando Marina caminaba hacia la parada del autobús, con su uniforme blanco impecable y su cabello castaño recogido en una coleta simple. Llevaba consigo, como siempre, una bolsa extra con comida. No sabía a quién se la daría ese día, pero sabía que alguien la necesitaría. Sus compañeras del hospital solían bromear sobre su misión matutina, algunas con cariño, otras con ese tono condescendiente que duele más que las palabras crueles. Marina la Santa la llamaban. ¿Por qué desperdicias tu dinero en esa gente? Probablemente lo usan para drogas, le decían. Pero Marina nunca respondía a esos comentarios. Simplemente sonreía con esa calidez que la caracterizaba y seguía su camino. Ese día, mientras esperaba el semáforo en la esquina de la Avenida Libertador, lo vio. Un hombre mayor, quizás de unos 60 años, sentado contra la pared de un banco cerrado. Su barba era larga y desprolija, con mechones grises que parecían no haber visto un peine en meses. Vestía un abrigo marrón lleno de parches y agujeros, pantalones que alguna vez fueron negros pero ahora eran de un gris indefinido, y zapatos tan desgastados que apenas cubrían sus pies. Pero lo que más llamó la atención de Marina fueron sus ojos. Eran de un azul intenso, casi cristalino, y en ellos había algo que ella no podía definir. Una mezcla de tristeza profunda y una dignidad silenciosa que contrastaba con su apariencia. Temblaba visiblemente, y Marina notó que sus labios tenían un tinte azulado. El frío de la mañana era penetrante. Sin pensarlo dos veces, Marina cruzó la calle hacia él. Mientras se acercaba, pudo ver las miradas de la gente que pasaba. Algunos apuraban el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Otros desviaban la vista con incomodidad. Una mujer mayor, elegantemente vestida, llegó incluso a cambiar de acera cuando vio al hombre. Pero Marina siguió adelante, arrodillándose junto a él con cuidado de no ensuciar su uniforme, aunque en ese momento eso era lo último que le importaba. «Buenos días», le dijo con una sonrisa genuina, su voz suave y cálida. El hombre levantó la vista lentamente, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le dirigiera la palabra, mucho menos con amabilidad. Sus ojos se encontraron con los de Marina, y durante un instante algo pasó entre ellos, una conexión humana pura que trascendía las apariencias y las circunstancias. «Buenos días, señorita», respondió él con una voz ronca pero educada, una voz que llevaba el peso de historias no contadas. «Traje esto para usted», dijo Marina, extendiendo la bolsa. «Hay sándwiches de jamón y queso, algunas manzanas, galletas y agua. Sé que no es mucho, pero espero que le sirva». El hombre miró la bolsa y luego a Marina, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente. «No tiene que hacer esto», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «Todos merecemos comer», respondió Marina con firmeza colocando la bolsa junto a él. «Y además tengo más en casa. Por favor, acéptela». Fue en ese preciso momento cuando escuchó la voz estridente detrás de ella. ¡Qué patético! Marina se giró para encontrarse con un hombre de traje oscuro, corbata perfectamente anudada y una expresión de desprecio tan marcada que parecía tallada en su rostro. Era Germán Valdés, un empresario local conocido por su cadena de restaurantes de lujo y su presencia constante en las páginas de Sociedad. Marina lo reconoció de inmediato. Todo el mundo en el barrio conocía a los Valdés. «¿No tiene nada mejor que hacer que alimentar vagos?», continuó Germán,
su voz lo suficientemente alta como para que varios transeúntes se detuvieran a mirar. Gente como usted es parte del problema. Les dan limosnas y por eso no trabajan. Marina sintió como el calor subía por su cuello. Pero antes de que pudiera responder, una voz femenina se unió al ataque. Era Celeste, la esposa de Germán, una mujer de figura impecable envuelta en un abrigo de piel que probablemente costaba más que el salario anual de Marina. Querida, mira esto. En plena calle, dándole de comer a este. Hizo un gesto despectivo con la mano, incapaz o no dispuesta a encontrar una palabra. Probablemente termine vendiendo esa comida por drogas o alcohol. ¿No te da vergüenza contribuir a su destrucción? Marina se puso de pie lentamente, sintiendo como las miradas de al menos 20 personas se clavaban en ella. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Con todo respeto, comenzó, su voz temblando apenas. No creo que mostrar compasión hacia otro ser humano sea algo de lo que deba avergonzarme. Germán soltó una carcajada seca. ¿Compasión? Esto es estupidez disfrazada de bondad. ¿Sabe cuánto dinero pierde nuestra ciudad manteniendo a esta gente? ¿Cuánto gastan los hospitales en atenderlos cuando ni siquiera pagan impuestos? Trabajo en el hospital municipal, respondió Marina, su voz ganando firmeza. Y puedo asegurarle que cada vida que entra por esas puertas tiene el mismo valor, independientemente de su cuenta bancaria. Celeste se acercó más, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Marina. ¡Qué noble!, dijo con sarcasmo. Una enfermera con complejo de salvadora. Déjame adivinar, también eres de esas que creen que todos merecen las mismas oportunidades, ¿verdad? El mundo real no funciona así, querida. Hay gente que está arriba porque trabajó para llegar ahí, y hay gente que está abajo porque tomó malas decisiones. Marina apretó los puños, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negaba a darles esa satisfacción. Miró al hombre mayor, que había bajado la cabeza, sus hombros encorvados como si quisiera desaparecer. Ese gesto fue lo que la llenó de una furia tranquila pero poderosa. Todos tenemos nuestra historia, dijo Marina, mirando directamente a los ojos de Celeste. Y juzgar a alguien por su situación actual sin conocer cómo llegó ahí es el verdadero reflejo del carácter de una persona. Para ese momento se había formado un pequeño círculo de espectadores. Algunos sostenían sus teléfonos, grabando la escena. Marina pudo escuchar murmullos mezclados. Algunos parecían estar de su lado, otros claramente apoyaban a la pareja adinerada. «Es una vergüenza», gritó alguien desde atrás. «Deberían sacar a toda esta gente de las calles». «No», intervino otra voz, esta vez una mujer joven con un bebé en brazos. «La vergüenza es cómo tratamos a los más vulnerables». Germán dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la irritación. «Mire, señorita enfermera, no sé quién se cree que es para darnos una lección de moral, pero déjeme decirle algo. Mi familia ha construido este barrio. Hemos dado empleos, pagado impuestos, contribuido a la economía». «¿Y qué ha hecho él?», señaló al hombre con desprecio. «¿Qué ha aportado a la sociedad?». «Nada, absolutamente nada. Es un parásito, y usted está alimentando el parasitismo». Las palabras golpearon a Marina como piedras, no por ella, sino por el hombre que permanecía en silencio. Se giró hacia él y vio una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla curtida. Eso fue suficiente. «Ustedes no lo conocen», dijo Marina, su voz ahora firme y clara, resonando en la calle. «No saben por qué está aquí, qué perdió, qué enfrentó, pero están dispuestos a destruirlo con sus palabras sin un segundo de consideración». «Basta ya», exclamó Celeste, su paciencia agotada. «Germán, vámonos. No vamos a seguir perdiendo el tiempo con esta mujer y su proyecto de caridad fallido». Antes de irse, se giró una última vez hacia Marina. «Cuando te canses de jugar a la heroína y te des cuenta de que el mundo no cambia con sándwiches baratos, tal vez madures y entiendas cómo funcionan realmente las cosas». Dicho esto, la pareja se alejó entre el murmullo de la multitud, algunos aplaudiendo su valentía al decir la verdad, otros sacudiendo la cabeza con desaprobación. Marina se quedó allí, temblando de emoción contenida, sintiendo el peso de todas esas miradas. Lentamente la multitud comenzó a dispersarse, algunos deteniéndose brevemente para murmurar palabras de aliento o crítica antes de continuar con sus vidas. Marina se arrodilló nuevamente junto al hombre, quien seguía con la cabeza baja. «Lo siento mucho», susurró ella, su voz quebrándose. «Lo siento tanto». El hombre levantó la vista, y para sorpresa de Marina, había una pequeña sonrisa en sus labios. «No tiene que disculparse por tener un buen corazón, señorita. Gracias por defenderme. Hace mucho tiempo que nadie lo hace». «¿Cómo se llama?».
preguntó Marina, limpiándose una lágrima que finalmente había escapado. Roberto, respondió él. Roberto Mendoza. Mucho gusto, Roberto, yo soy Marina. Extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Roberto la estrechó. Su apretón era sorprendentemente firme, las manos de alguien que una vez conoció el trabajo duro. Marina, repitió él como saboreando el nombre. Un nombre hermoso para una persona hermosa. Se apuró a añadir, no en el sentido físico, aunque claro que también, sino, bueno, por dentro, donde realmente cuenta. Marina sonrió genuinamente por primera vez en varios minutos. ¿Necesita algo más? ¿Un abrigo? Tengo uno en casa que mi padre ya no usa. Puedo traérselo mañana. Roberto negó con la cabeza suavemente. Ya ha hecho demasiado. No quiero causarle más problemas. No es ningún problema, insistió Marina. De verdad, vuelvo a pasar por aquí mañana a las 7 de la mañana. Estaré aquí. Roberto la miró con una intensidad que la hizo sentir vista de verdad, no solo observada. Usted es especial, dijo en voz baja. No deje que gente como ellos apague esa luz. Marina tuvo que irse finalmente, o llegaría tarde al hospital. Durante todo el día, mientras atendía pacientes, cambiaba vendajes y administraba medicamentos, su mente volvía una y otra vez a ese encuentro. Las palabras de Germán y Celeste resonaban en sus oídos, pero más que eso recordaba los ojos de Roberto, esa tristeza mezclada con gratitud, y se preguntaba qué historia guardaba ese hombre. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marina no pudo dormir bien. Seguía viendo la escena, sintiendo la humillación no por ella misma, sino por Roberto. Por todos los Roberto del mundo que eran tratados como invisibles, o peor aún, como problemas a resolver. A la mañana siguiente, Marina cumplió su promesa. Pasó por la esquina con una bolsa de comida fresca y el abrigo de su padre, un hermoso abrigo de lana gris que todavía estaba en excelentes condiciones. Pero cuando llegó al lugar, Roberto no estaba. El espacio contra la pared del banco estaba vacío, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Marina sintió una punzada de preocupación. ¿Le habría pasado algo? ¿La policía lo habría movido? ¿O simplemente había decidido buscar otro lugar después de la humillación del día anterior? Preguntó a algunos comerciantes cercanos si habían visto al hombre mayor, pero nadie parecía prestarle atención a los sin techo que pasaban por sus puertas. «Vienen y van», le dijo con indiferencia el dueño de una tienda de conveniencia. «No los cuento». Frustrada pero decidida, Marina dejó el abrigo con el comerciante más amable que encontró, un señor mayor que vendía periódicos en la esquina, pidiéndole que si veía a Roberto, por favor le diera el abrigo. El hombre aceptó, aunque su expresión decía claramente que dudaba que el vagabundo volviera a aparecer. Los días pasaron convirtiéndose en semanas, y Marina seguía pasando por esa esquina cada mañana, siempre con la esperanza de ver a Roberto, pero él nunca estaba allí. La vida continuó su curso normal. En el hospital, Marina seguía siendo la enfermera dedicada que conocían todos, la que se quedaba turnos extra cuando hacía falta, la que recordaba los nombres de todos los pacientes y sus historias. Pero algo había cambiado en ella después de aquel día. Se había vuelto más consciente de las miradas que recibían los pacientes sin hogar cuando llegaban a urgencias, del tono diferente con el que algunos médicos les hablaban, de la prisa por darles el alta aunque no tuvieran a dónde ir. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente, Marina estaba en la sala de descanso del hospital cuando escuchó voces emocionadas en el pasillo. «¿Viste las noticias?», decía una de las auxiliares. «Es increíble». Marina salió a ver qué causaba tanto revuelo y encontró a un grupo de colegas apiñados alrededor del televisor de la sala de espera. En la pantalla, un presentador de noticias hablaba con tono de asombro sobre una historia que, según él, restauraba la fe en la humanidad. Marina se acercó curiosa. Roberto Mendoza, el multimillonario filántropo que desapareció hace 2 años, ha reaparecido con una historia extraordinaria, decía el presentador. La imagen cambió para mostrar a un hombre en un traje impecable, de pie frente a un micrófono rodeado de reporteros. Marina sintió que su corazón se detenía. Era él. Era Roberto. El mismo hombre al que ella había dado un sándwich, el mismo que había sido humillado en la calle. Pero ahora estaba afeitado, con el cabello cortado, y vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que Marina tenía en su armario. «No puedo creerlo», susurró una de sus compañeras. «Este tipo vale como... ¿Cuánto dijeron? ¿300 millones de dólares?» Marina no podía apartar los ojos de la pantalla mientras Roberto comenzaba a hablar. Su voz era la misma, pero ahora resonaba con una autoridad tranquila que había estado oculta bajo capas de sufrimiento. «Hace 2 años», comenzó Roberto, su voz clara en el silencio atento de los reporteros. «Perdí a mi esposa, Elena, mi compañera de 40 años, en un accidente de tráfico.
En el mismo accidente perdí a mi única hija, Carmen. Tenía 32 años y acababa de darme la noticia de que iba a ser abuelo. La sala del hospital quedó en completo silencio. Marina sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras Roberto continuaba. Cuando perdí a mi familia, perdí también mi voluntad de vivir. Todo lo que había construido, todo el dinero, las empresas, las propiedades, nada de eso importaba sin ellas. Así que hice algo que sé que fue egoísta. Desaparecí. Dejé todo atrás y salí a las calles, queriendo experimentar la vida en su forma más cruda, queriendo castigarme por no haber estado en ese auto con ellas, por haber sobrevivido cuando ellas no lo hicieron. Roberto hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Durante 2 años viví como una persona sin hogar. Dormí en las calles, pasé frío, hambre, y experimenté de primera mano cómo la sociedad trata a los que no tienen nada. Fui ignorado, despreciado, escupido, golpeado en más de una ocasión. Me convertí en invisible. Pero también descubrí algo. Descubrí que en medio de tanta oscuridad todavía existe luz. Existe bondad pura, desinteresada, que no busca reconocimiento ni recompensa. La cámara hizo un zoom mientras Roberto sacaba un papel de su bolsillo. Hace exactamente 1 mes, una mujer se detuvo a darme comida. No era una mujer rica. Llevaba un uniforme de enfermera que mostraba señales de muchos lavados. Pero se arrodilló a mi lado, me trató con dignidad, me llamó usted cuando la mayoría me llamaba cosas que no puedo repetir aquí. Y cuando un par de personas la humillaron públicamente por ayudarme, ella me defendió. Me defendió sin conocerme, sin saber quién era o de dónde venía. Lo hizo simplemente porque vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Marina sintió que las piernas le temblaban. Sus compañeras habían comenzado a mirarla con ojos muy abiertos, haciendo la conexión. Esa mujer se llama Marina Solís, dijo Roberto, y el nombre resonó en la sala como un trueno. Y si está viendo esto, quiero que sepa que ese acto de bondad fue el catalizador que me hizo darme cuenta de que necesitaba volver, que todavía había bondad en el mundo que valía la pena honrar, que Elena y Carmen hubieran querido que yo continuara, que usara los recursos que tengo para hacer la diferencia que ellas ya no pueden hacer. La sala del hospital explotó en exclamaciones. Todas las miradas se volvieron hacia Marina, quien estaba paralizada, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Dios mío, Marina», gritó su amiga Laura abrazándola. Eras tú la de la historia». En la pantalla, Roberto continuaba. «Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Elena y Carmen Mendoza, con un fondo inicial de $50 millones dedicados a combatir la falta de vivienda, proporcionar atención médica gratuita a personas sin hogar y crear programas de reintegración social. Y quiero que la primera directora de esta fundación sea la mujer que me mostró que la humanidad todavía existe, Marina Solís». Marina tuvo que sentarse antes de caerse. Esto no podía estar pasando. Era demasiado surreal, demasiado increíble. Pero su teléfono ya estaba sonando y cuando miró la pantalla había docenas de mensajes y llamadas perdidas. Una de las llamadas era de un número desconocido y con manos temblorosas Marina contestó. «¿Marina?». La voz al otro lado era inconfundible. Era Roberto. «Roberto», susurró ella, incapaz de decir más. «Sé que esto debe ser abrumador», dijo él con amabilidad. «Y quiero que sepa que no tiene ninguna obligación de aceptar mi oferta. Pero me gustaría mucho reunirme con usted, explicarle mi visión para la fundación y escuchar sus ideas. Porque alguien con su corazón y su compasión es exactamente la persona que necesitamos liderando este proyecto». «Yo no sé qué decir», admitió Marina, su voz apenas un susurro. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría». «Exactamente», respondió Roberto. «Eso es lo que hace que sea tan extraordinario. Para usted, ayudar a un extraño no fue una decisión calculada o una oportunidad de relaciones públicas. Fue simplemente lo correcto. Y eso, Marina, es más raro de lo que debería ser». Acordaron reunirse al día siguiente. Después de colgar, Marina se quedó allí sentada intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Sus compañeras la rodeaban, todas hablando al mismo tiempo, haciendo preguntas, expresando asombro. Pero en medio de todo ese caos, Marina solo podía pensar en una cosa: en los ojos de Roberto aquel día, en su tristeza, en su gratitud por un simple acto de bondad. Esa noche, después de su turno, Marina caminó por las calles de su barrio con una sensación de irrealidad. Las noticias se habían propagado como fuego. Varias personas la reconocieron y la detuvieron para felicitarla o agradecerle por ser un ejemplo. Algunos querían tomarse fotos con ella. Era abrumador y un poco incómodo para alguien que nunca había buscado atención.
Pero lo que realmente la hizo detenerse fue cuando pasó por una tienda de electrónica y vio en los televisores de la vitrina la repetición de su encuentro con Roberto. Alguien lo había grabado y subido a internet, y ahora el video se había vuelto viral. Marina observó la escena desde afuera. Se vio a sí misma arrodillándose junto a Roberto. Vio la expresión de desprecio en los rostros de Germán y Celeste. Escuchó sus propias palabras defendiendo a un extraño. Y por primera vez se vio desde la perspectiva de otros. No se había dado cuenta de cuánto había temblado su voz, de cuánto coraje había necesitado para enfrentarse a esas personas. Tampoco se había dado cuenta de que varios transeúntes habían aplaudido discretamente cuando ella terminó de hablar. El video tenía millones de vistas y los comentarios eran en su mayoría de apoyo, aunque por supuesto también había detractores que insistían en que ella había sido ingenua o que Roberto había manipulado la situación. La reunión al día siguiente fue en la oficina corporativa de Mendoza Enterprises, un edificio imponente de vidrio y acero en el centro de la ciudad. Marina llegó con el mismo uniforme de enfermera, porque no tenía tiempo de ir a casa a cambiarse entre su turno y la cita. Se sintió increíblemente fuera de lugar en el elegante vestíbulo de mármol, pero la recepcionista la trató con una deferencia que nunca había experimentado, llevándola directamente al último piso en un ascensor privado. Roberto la esperaba en una oficina con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Se puso de pie cuando ella entró, y Marina pudo ver en su rostro la misma calidez que había visto incluso bajo las capas de suciedad y desesperación de aquel día en la calle. «Marina», dijo, extendiendo ambas manos para tomarlas de ella. «Gracias por venir. Gracias por... Bueno, por todo esto», respondió ella sintiéndose torpe, «aunque todavía no estoy segura de qué es exactamente todo esto». Roberto sonrió y le indicó que se sentara. Durante las siguientes 2 horas le explicó su visión para la fundación. No se trataba solo de dar dinero o construir refugios, aunque eso era parte de ello. Se trataba de restaurar la dignidad, de proporcionar no solo un techo, sino un camino de regreso a la sociedad, con capacitación laboral, atención médica integral, apoyo psicológico y un sistema de mentores que ayudara a las personas a reconstruir sus vidas. «Quiero crear un modelo que otras ciudades puedan replicar», explicó Roberto. «Pero para eso necesito a alguien que entienda que detrás de cada persona sin hogar hay una historia, hay un ser humano completo, no solo una estadística, alguien como usted». Marina escuchó atentamente, su mente de enfermera identificando inmediatamente los desafíos médicos que enfrentaba la población sin hogar. Enfermedades crónicas no tratadas, problemas de salud mental, adicciones, traumas. Comenzó a hacer preguntas, a sugerir ideas, y Roberto la escuchaba con atención tomando notas. «Ve», dijo finalmente con una sonrisa. «Por eso la necesito. Usted no solo tiene el corazón para esto, tiene la mente práctica que se necesita para implementarlo». «Pero yo no sé nada de dirigir una fundación», protestó Marina. «No tengo experiencia en administración de ese nivel, en manejar presupuestos de millones de dólares. Yo tengo un equipo entero de contadores, abogados y administradores para eso», interrumpió Roberto. «Lo que necesito es alguien que mantenga la misión en el centro, que se asegure de que no nos perdamos en la burocracia y olvidemos que estamos hablando de vidas humanas reales. Alguien que cuando tengamos que tomar una decisión difícil, piense primero en las personas, no en los números». Marina sintió lágrimas formándose nuevamente en sus ojos. Era una oportunidad increíble, aterradora, transformadora. ¿Puedo pensarlos?, preguntó. «Por supuesto», respondió Roberto inmediatamente. «Tómese todo el tiempo que necesite, pero espero que sepa que confío en usted, Marina, en su juicio, en su corazón, en su visión de cómo debería ser el mundo». Antes de que Marina se fuera, Roberto le entregó un sobre. «Independientemente de su decisión sobre la fundación, quiero que acepte esto. Es mi manera de agradecerle por lo que hizo». Marina abrió el sobre y dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad, casi se le cayó de las manos. «No puedo aceptar esto», dijo inmediatamente intentando devolvérselo. «Es demasiado». «No es suficiente», corrigió Roberto suavemente. «Usted me salvó la vida, Marina. No en el sentido literal, quizás, aunque quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido en ese camino autodestructivo. Pero me salvó de una manera más profunda. Me recordó por qué vale la pena vivir. Por favor, acéptelo». Marina salió de esa oficina sintiéndose como si estuviera flotando. El cheque era suficiente para pagar todas sus deudas, para ayudar a su madre que luchaba con los gastos médicos de su padre enfermo, para finalmente hacer las reparaciones necesarias en el apartamento. Pero más que el dinero,
Lo que realmente le había tocado el corazón era la historia de Roberto. Comprender el dolor detrás de su decisión de desaparecer, la profundidad de su pérdida, hacía que su acto de bondad se sintiera aún más significativo. No solo había ayudado a un hombre sin hogar, había ayudado a un padre y esposo destrozado a encontrar de nuevo un propósito para vivir. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se había convertido en noticia internacional. Marina fue contactada por programas de televisión, periódicos, revistas. Todos querían entrevistarla, conocer su historia, entender qué la motivaba. Al principio rechazó la mayoría de las solicitudes, sintiéndose incómoda con toda la atención. Pero luego Roberto la llamó con una perspectiva diferente. «Sé que es difícil», le dijo, «pero esta atención puede ser una herramienta poderosa. Cada vez que usted habla sobre lo que pasó, está enviando un mensaje al mundo sobre la importancia de la compasión, sobre no juzgar a las personas por su apariencia o situación. Está dando voz a los que normalmente no la tienen». Esas palabras cambiaron la perspectiva de Marina. Comenzó a aceptar algunas entrevistas, siempre usando la plataforma para hablar no de sí misma, sino de la crisis de personas sin hogar, de la necesidad de empatía, de cómo cada uno podía hacer la diferencia. Su mensaje resonaba especialmente entre la gente común, aquellos que también luchaban con sus propios desafíos, pero que encontraban en su historia la inspiración para seguir siendo buenos en un mundo que a menudo premiaba la indiferencia. 3 semanas después de su reunión con Roberto, Marina tomó su decisión. Aceptó el puesto de directora de la Fundación Elena y Carmen Mendoza. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida porque significaba dejar el hospital, dejar a los pacientes que había llegado a conocer tan bien, dejar la rutina segura que había sido su vida durante los últimos 8 años. Pero en su corazón sabía que era lo correcto. Esta era una oportunidad de ayudar a una escala que nunca había imaginado posible. Su último día en el hospital fue agridulce. Sus colegas organizaron una pequeña despedida en la sala de descanso, con un pastel decorado con las palabras «Nuestra heroína». Marina se rió entre lágrimas cuando lo vio. «No soy una heroína», protestó. «Solo soy alguien que tuvo suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto». Laura, su mejor amiga en el hospital, la abrazó fuertemente. «Eres una heroína precisamente porque no te ves como una», le susurró al oído. «Las verdaderas heroínas nunca lo hacen». Los primeros meses en la fundación fueron intensos y a menudo abrumadores. Marina tuvo que aprender sobre gestión de proyectos, recaudación de fondos, relaciones públicas, legislación relacionada con vivienda y servicios sociales. Roberto había cumplido su palabra. Había reunido un equipo excepcional de profesionales que la guiaban pacientemente a través de cada aspecto del trabajo. Pero Marina también aportó algo que ningún manual podía enseñar: una comprensión visceral de lo que significaba luchar, de lo que necesitaban las personas que estaban tratando de ayudar. El primer proyecto de la fundación fue un centro integral llamado Casa Elena y Carmen, ubicado en el barrio de San Rafael, el mismo barrio donde Marina había crecido. No era solo un refugio, era un complejo completo con dormitorios dignos, una clínica médica gratuita, aulas para capacitación laboral, un comedor comunitario y oficinas donde trabajadores sociales y psicólogos ofrecían apoyo personalizado. Marina insistió en que cada habitación tuviera una cama real, no literas apiladas, y que cada persona tuviera un casillero con llave para sus pertenencias. La dignidad comienza con la privacidad, explicaba a su equipo. Durante la construcción del centro, algo extraordinario sucedió. Germán y Celeste Valdés aparecieron en las oficinas de la fundación. Marina estaba en una reunión cuando su asistente la interrumpió nerviosamente. Hay unas personas que insisten en verla. Dicen que es urgente». Cuando Marina salió a la recepción y los vio allí, sintió que su estómago se contraía. No los había visto desde aquel día en la calle, aunque sabía que la historia había llegado a sus oídos. Todo el mundo la había escuchado. Celeste fue la primera en hablar, y para sorpresa de Marina, sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Señorita Solís, sé que no tenemos derecho a estar aquí después de cómo la tratamos, pero necesitábamos venir». Su voz temblaba de una manera que contrastaba completamente con la arrogancia que había mostrado aquel día. Germán, de pie junto a ella, parecía haber envejecido 10 años. Su postura ya no era de superioridad, sino de humildad incómoda. Marina los invitó a su oficina, más por curiosidad que por cualquier otra razón. Una vez sentados hubo un largo silencio incómodo hasta que Germán finalmente habló. «No hay excusa para cómo nos comportamos», comenzó, su voz ronca.
Ver el video de ese día, ver cómo la tratamos, cómo tratamos al señor Mendoza, fue como mirarse en un espejo y odiar lo que veíamos. Celeste sacó un pañuelo y se secó los ojos. Mi hermano menor está en la calle ahora. Hace 6 meses. Perdió su trabajo, luego su apartamento y yo no lo supe hasta hace 2 semanas porque estaba demasiado avergonzado para decírmelo. Las palabras cayeron sobre Marina como agua fría. De repente, la pareja frente a ella dejó de ser los villanos unidimensionales de su historia y se convirtieron en personas complejas, con sus propios dolores y arrepentimientos. Cuando lo encontré, continuó Celeste, su voz quebrándose, estaba exactamente como el señor Mendoza ese día, sucio, hambriento, roto. Y lo abracé y lloré porque me di cuenta de que podría haber sido cualquiera de los hombres y mujeres que yo había ignorado, despreciado, juzgado en las calles. Podría haber sido mi propio hermano al que hubiera insultado sin saberlo. Germán tomó la mano de su esposa. Hemos estado haciendo terapia desde entonces, tratando de entender por qué éramos tan crueles, tan ciegos. Miró directamente a Marina. Y queríamos venir aquí no para pedir perdón porque no lo merecemos, sino para preguntarle si hay algo que podamos hacer. Queremos ayudar. Queremos ser parte de la solución en lugar del problema. Marina los observó durante un largo momento. Parte de ella quería enviarlos lejos, recordarles cada palabra hiriente que habían dicho. Pero otra parte, la parte que Roberto había ayudado a fortalecer, entendía que el cambio real venía del perdón y la oportunidad de redención. Hay mucho que pueden hacer, dijo finalmente Marina. Necesitamos donaciones, por supuesto, pero más que eso necesitamos voces influyentes que ayuden a cambiar la narrativa pública sobre las personas sin hogar. Ustedes tienen acceso a círculos sociales donde yo nunca podría entrar. Pueden usar su influencia para bien. Germán asintió vigorosamente. Lo haremos. Todo lo que necesite. Celeste añadió. ¿Y mi hermano? ¿Cree que su programa podría ayudarlo? Estoy dispuesta a pagar cualquier cosa, pero él necesita más que dinero. Necesita lo que usted está construyendo aquí. Todos son bienvenidos, respondió Marina con firmeza. Esa es la base de lo que hacemos aquí. Y no necesita pagar. Eso va en contra de todo lo que defendemos. Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas nuevamente. Gracias, susurró. No merecemos su bondad, pero gracias. Después de que se fueron, Marina se quedó en su oficina durante mucho tiempo procesando lo que acababa de suceder. Roberto entró un rato después, habiendo escuchado sobre la visita. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Confundida, admitió Marina. Feliz, triste, todo al mismo tiempo. Roberto sonrió con comprensión. El perdón es complicado, pero es la única manera de romper los ciclos de dolor. Se sentó frente a ella. ¿Sabes qué fue lo más difícil de mis 2 años en la calle? No fue el frío o el hambre, fue darme cuenta de que yo había sido como ellos. Antes de perder a mi familia, yo también juzgaba. Veía a alguien en la calle y pensaba debería conseguir un trabajo, o probablemente es un adicto. Nunca me detuve a considerar sus historias. La tragedia me dio empatía, pero esa empatía llegó demasiado tarde para evitar mi propio sufrimiento. Marina asintió lentamente. Entonces dales la oportunidad de hacer mejor las cosas. Exactamente, confirmó Roberto. Y así comenzó una asociación inesperada. Germán y Celeste Valdés se convirtieron en algunos de los más fervientes defensores de la fundación. Organizaron eventos de recaudación de fondos en sus círculos sociales de élite, convencieron a otros empresarios de contribuir y, más importante aún, compartieron abiertamente su propia transformación. El hermano de Celeste, Miguel, fue uno de los primeros residentes de Casa Elena y Carmen, y su recuperación se convirtió en otra historia poderosa que cambió corazones y mentes. 6 meses después de la apertura del centro, Marina estaba haciendo un recorrido con un grupo de posibles donantes cuando reconoció un rostro familiar entre los residentes. Era el señor que vendía periódicos, el mismo a quien ella había dejado el abrigo para Roberto aquel día. ¿Don Julio?, preguntó sorprendida. El hombre sonrió ampliamente. Señorita Marina, qué alegría verla. Sí, estoy aquí. Perdí mi esquina cuando remodelaron esa área, y sin ingresos, bueno. Terminé sin hogar también. Pero su programa me está ayudando a conseguir un trabajo real, con beneficios y todo. Estos encuentros se volvieron comunes para Marina. Descubrió que el mundo de la pobreza y la estabilidad estaba separado por una línea más delgada de lo que la mayoría de la gente imaginaba.
una enfermedad, un despido, un divorcio, una adicción nacida del dolor. Cualquiera de estas cosas podía empujar a alguien al abismo. Y cada persona que ayudaban tenía una historia que recordaba a Marina porque había aceptado este trabajo. Estaba María, una ex maestra que había perdido todo después de desarrollar una enfermedad mental no diagnosticada. Estaba Carlos, un veterano de guerra que luchaba con PTSD y no podía mantener un trabajo. Estaba Rosa, una madre soltera que había huido de un marido abusivo con sus 2 hijos y había terminado en la calle cuando el refugio temporal se quedó sin espacio. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo hilo conductor. Eran seres humanos merecedores de dignidad, oportunidad y esperanza. Un año después de abrir Casa Elena y Carmen, la fundación organizó una gala de aniversario. Era un evento elegante en un hotel de lujo, diseñado para celebrar los éxitos del primer año y recaudar fondos para expandir el programa a otras ciudades. Marina se sintió incómoda vistiendo un vestido de gala, pero Roberto insistió. «Tienes que jugar el juego para cambiar las reglas», le había dicho con una sonrisa. La gala estaba llena de la élite de la ciudad, empresarios, políticos, celebridades, todos vestidos con sus mejores galas. Pero lo que hizo que esa noche fuera verdaderamente especial fue que Marina había insistido en que algunos de los residentes y graduados del programa también asistieran, no como espectáculos, sino como invitados de honor. Miguel, el hermano de Celeste, dio un discurso emocionante sobre su viaje desde las calles hasta conseguir un trabajo como gerente asistente en una empresa de logística. Rosa compartió cómo el programa le había permitido encontrar vivienda segura para sus hijos y completar su certificación de asistente médico. Don Julio, con lágrimas corriendo por su rostro curtido, agradeció a Marina por verlo como una persona completa, no solo como un vendedor de periódicos o un número de caso. Cuando llegó el turno de Marina de hablar, subió al escenario sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. Miró al público. Vio a Roberto sentado en la primera fila con una sonrisa de orgullo. Vio a Germán y Celeste tomados de la mano. Vio a sus padres que habían viajado desde su pueblo natal para estar allí. Vio a Laura y otros ex colegas del hospital. Y comenzó a hablar desde el corazón. Hace un año yo era solo una enfermera que intentaba hacer una pequeña diferencia en el mundo. Hoy sigo siendo esa misma persona, pero con una plataforma más grande para hacerlo. Nada de esto se trata de mí. Se trata de reconocer que cada persona que cruza nuestro camino merece ser vista, escuchada y tratada con respeto. Roberto Mendoza me enseñó que a veces las personas más ricas en espíritu son las que tienen menos en sus bolsillos. Y las personas que conocí en las calles me enseñaron sobre resiliencia, esperanza y la capacidad humana de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Esta fundación existe porque alguien decidió que los márgenes de la sociedad merecen atención, pero el verdadero trabajo lo hacen cada día las personas que eligen la compasión sobre el juicio, la ayuda sobre la indiferencia, el amor sobre el miedo. La audiencia se puso de pie en una ovación atronadora. Marina terminó su discurso con una petición simple. Vayan a casa esta noche y miren a las personas sin hogar que encuentren de manera diferente. No como problemas a resolver o estadísticas a ignorar, sino como seres humanos completos con historias, sueños y el mismo deseo fundamental de seguridad y dignidad que todos compartimos. Y si pueden, deténganse, hablen con ellos, escuchen sus nombres. A veces, lo más poderoso que podemos ofrecer no es dinero o comida, sino reconocimiento de su humanidad. Esa noche la fundación recaudó $3 millones adicionales, suficiente para abrir 2 centros más en ciudades vecinas. Pero más que el dinero, lo que Marina vio cambiar esa noche fueron las actitudes. Vio conversaciones que comenzaron con escepticismo terminar con compromiso. Vio personas que nunca habían considerado el problema de la falta de vivienda comprometerse a ser voluntarios. Vio cómo la historia de Roberto, amplificada por las historias de Miguel, Rosa, Don Julio y tantos otros, creaba ondas de empatía que se extendían más allá de esa sala. Los meses siguientes trajeron más éxitos, pero también desafíos inevitables. No todos los que entraban al programa tenían finales felices. Algunos volvían a las calles, incapaces de superar adicciones profundamente arraigadas o traumas sin resolver. Cada uno de esos casos pesaba sobre Marina como una piedra. Roberto la encontró llorando en su oficina una noche después de que uno de sus residentes favoritos, un hombre llamado Antonio que le recordaba a su padre, recayera en el alcoholismo y desapareciera del programa. «Fallé», sollozó Marina. «Tuvimos todos los recursos, todo el apoyo, y aún así no fue suficiente». Roberto se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. «No fallaste tú, Marina. Falló un sistema que permitió que Antonio llegara a ese punto en primer lugar».
Falló una sociedad que estigmatiza la adicción en lugar de tratarla como la enfermedad que es. Falló cada persona que pasó junto a él durante años sin ofrecer ayuda. Tú hiciste más por Antonio en 6 meses que nadie en una década. Pero no fue suficiente, repitió Marina. No siempre lo será, dijo Roberto suavemente. Y eso es lo más difícil de aceptar en este trabajo. Vas a salvar a muchos, pero no podrás salvar a todos. La pregunta es, ¿vas a dejar que los que no puedas ayudar te impidan ayudar a los que sí puedes? Esas palabras se convirtieron en el mantra de Marina en los momentos difíciles. Y hubo muchos momentos difíciles. Hubo batallas burocráticas con funcionarios de la ciudad que veían el centro como una molestia. Hubo vecinos que protestaban, preocupados de que la presencia del centro disminuyera el valor de sus propiedades. Hubo ataques en las redes sociales de trolls que insistían en que Marina y Roberto estaban facilitando la vagancia. Cada golpe dolía, pero Marina siguió adelante, impulsada por las historias de éxito que superaban en número a los fracasos. 2 años después de aquel día fatídico en la esquina de la Avenida Libertador, Marina se encontró nuevamente en esa misma esquina. Había sido invitada a una ceremonia especial. La ciudad estaba nombrando esa intersección como Plaza de la Compasión en honor al encuentro que había cambiado tantas vidas. Había un pequeño monumento con una placa que relataba la historia básica, terminando con las palabras, donde un acto de bondad sembró semillas de transformación. Marina estaba de pie junto a Roberto, ahora un amigo cercano y mentor, viendo cómo el alcalde daba su discurso. Pero su atención no estaba en las palabras oficiales. Estaba observando a la multitud que se había reunido y vio rostros que reconocía, residentes actuales y graduados del programa, periodistas que habían seguido la historia, simpatizantes y críticos por igual. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Entre la multitud estaba Antonio, el hombre que había desaparecido hacía 6 meses, que ella había llorado como perdido. Estaba más delgado, claramente todavía luchando, pero estaba allí, con los ojos fijos en ella. Después de la ceremonia, Marina se abrió camino entre la multitud hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, Antonio comenzó a llorar. «Lo siento», dijo inmediatamente. «Lo siento mucho, señorita Marina. Yo no pude». Marina lo abrazó fuertemente, sin importarle quién estuviera mirando. «Estás aquí», susurró. «Eso es lo único que importa. Estás aquí y estás vivo». Antonio le explicó entre sollozos que había pasado los últimos meses viviendo en las calles nuevamente, pero que esta vez fue diferente. Esta vez recordaba lo que había aprendido en el programa, recordaba que era más que su adicción, recordaba que había personas que creían en él. «Quiero volver», dijo. «Si me aceptan de nuevo, quiero intentarlo otra vez. Esta vez creo que puedo lograrlo». «Siempre hay lugar para alguien que está dispuesto a intentarlo», respondió Marina con firmeza, y cumplió esa promesa. Antonio reingresó al programa y aunque su camino fue difícil, con recaídas y retrocesos, eventualmente encontró su equilibrio. 3 años después estaría trabajando como consejero de pares en el mismo centro, usando su experiencia para ayudar a otros que luchaban con las mismas batallas. Su historia se convirtió en otro testimonio del poder de la segunda, tercera y cuarta oportunidades. Para Marina, estos años habían sido los más desafiantes y gratificantes de su vida. Había aprendido que cambiar el mundo no sucede en grandes gestos dramáticos, sino en 1000 pequeñas decisiones de elegir la bondad sobre la conveniencia, la compasión sobre el juicio, la esperanza sobre el cinismo. Había aprendido que las personas son infinitamente más complejas que las categorías en las que intentamos colocarlas, que el dolor no discrimina y que la redención siempre es posible si estamos dispuestos a creer en ella. Y mientras miraba alrededor de la Plaza de la Compasión ese día, viendo rostros de todas las vidas que habían sido tocadas por aquel encuentro fortuito años atrás, Marina finalmente entendió algo profundo. Ella no había salvado a Roberto ese día en la calle. Él la había salvado a ella. Le había dado un propósito más grande de lo que había soñado, una plataforma para amplificar su compasión y la oportunidad de demostrar que un solo acto de bondad podía de hecho cambiar el mundo. Tal vez no todo el mundo de una vez, pero sí el mundo de una persona a la vez. Y eso era más que suficiente.